Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hasta ahora cuando he comentado un libro lo he hecho en un solo vídeo, pero en esta ocasión voy a comentar, como había leído solamente la primera parte de los dramas del adulterio de Xavier de Montepín, voy a comentar la segunda y la tercera parte, que la verdad me han sorprendido muy gratamente, es que no me lo esperaba. O sea, yo tenía expectativas grandes con esa parte, porque Xavier de Montepín me gusta mucho. De hecho, cuando no tengo ganas de leer, si me presentan un libro suyo, como así ahora no tenía ganas de leer nada, enseguida me engancho. Es un autor que me gusta mucho. Bueno, pues me han sorprendido muy gratamente. ¿Y por qué me han sorprendido? Por muchas razones. Por ejemplo, habla de su vida privada, de su vida personal. Muy poco, pero bueno, me ha parecido interesante. Pues por ejemplo, dice que que participó en la guerra franco-prusiana, claro, por Francia, fue soldado y fue hecho preso por los prusianos. O sea, estuvo preso en Alemania, en Prusia. Luego también dice que fue periodista en El Fígaro. Entonces no me extraña que haya podido documentar esta historia, que es real, porque en los periódicos hablaron de esta historia. No solo en el juicio, como ya dije anteriormente, en que mata a su mujer y al amante, es el protagonista, el conde de Ninzey, sino por más sucesos que ocurrieron. Luego tiene una gran importancia desde el punto de vista psicológico, porque analiza temas muy universales que ocurren ahora y que nos hacen pensar de la vida profundamente, pues el odio, el deseo de venganza, eso ha existido y continúa existiendo, ¿no? Cómo ese deseo de venganza puede pudrir a las personas por dentro y convertirlas y cometer maldades. Pierden el norte y el sur, es como un veneno, el odio, ¿no? Y el amor, también el amor, cómo puede purificar a las personas y hacerlas mejores de lo que son, el amor, ¿no? Y en fin, y mucha psicología que me ha encantado. Luego otra cosa de las que también me ha encantado es que narra acontecimientos históricos muy interesantes. Y además los personajes intervienen en esos acontecimientos. Habla de la guerra franco-prusiana. Ya os dije que la novela empezaba por el 1967 o así, la guerra franco-prusiana. Fue en 1870 que ahí pues perdió, estaba el Segundo Imperio con Napoleón III y perdió la guerra y se inició otro régimen. No sé qué régimen sería, tendría que mirarlo, seguramente la Tercera República. Y luego también habla de otro acontecimiento muy importante, sobre todo para el mundo comunista, como es la Comuna de París. La Comuna de París, y ahí interviene un personaje que no aparece en la primera parte, es uno de los dirigentes de la Comuna de París. No sé si se lo habría inventado o es real, ¿no? Y entonces a mí ese tema de la Comuna de París me interesa mucho, porque los comunistas como que se han llevado a la práctica su idea en la Comuna de París. Bueno, os voy a explicar un poco lo que fue la Comuna, voy a hablar también de esto. Me lo he buscado en la IA, que lo explica mejor que yo. Aquí os lo voy a decir un poco y al final voy a leer lo que dice de la Comuna, que es más o menos lo que dice también Zola en la debacle, que habla de la guerra franco-prusiana, un desastre, y habla de la Comuna de París, más o menos lo mismo que dice Xavier de Montepín. Voy a leer un poco lo que dice la IA de la Comuna de París, ¿vale? La guerra franco-prusiana, 1870-1871, había dejado a Francia debilitada y con un gobierno provisional débil. La capital, París, estaba sitiada por las fuerzas prusianas y sufría de hambre y pobreza. La población parisina estaba cada vez más descontenta con el gobierno y exigía cambios radicales. El levantamiento. El 18 de marzo de 1871, la Guardia Nacional de París, compuesta por ciudadanos armados, de que fue una revolución del pueblo,
Xavier de Montesquieu lo compara con 1793, que fue la Revolución Francesa, con Robespierre y todo eso, la época de Robespierre. Bueno, el 18 de marzo de 1871, la Guardia Nacional de París, compuesta por ciudadanos armados, se negó a entregar su arma al gobierno. La multitud se levantó y tomó control de la ciudad, estableciendo la Comuna de París. La Comuna se declaró a sí misma como el gobierno legítimo de París y comenzó a implementar políticas radicales, como la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de la propiedad y la creación de un sistema de educación laica. Bueno, recordar que un poco antes, en 1867, se había publicado El Capital, de Carlos Marx. Entonces, esto llevaron a la práctica la idea del Capital, de Carlos Marx. Voy a continuar un poco más. ¿Dónde está ahora? Ideología y objetivo de la Comuna de París. La Comuna de París se inspiró en ideas anarquistas, socialistas y comunistas y buscaba crear una sociedad más justa e igualitaria. Sus objetivos incluían la creación de un gobierno descentralizado y participativo, la protección de los derechos de los trabajadores y la abolición de la propiedad privada. Bueno, yo me acuerdo que Zola decía que para tomar decisiones se reunían en asambleas y decidían, pero claro, eso no funciona. O sea, el pretender que muchas personas se pongan de acuerdo en algo no funciona. Entonces siempre se elige un líder que más chilla, pues el que lo arrastra a los demás, y fue un desastre. Bueno, consecuencias. La Comuna de París duró 72 días, ya que las fuerzas gubernamentales la reprimieron brutalmente en mayo de 1871. La represión fue sangrienta, con miles de personas muertas o deportadas. La Comuna de París se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia social y la libertad, y su legado sigue influyendo en movimientos revolucionarios hasta hoy en día. O sea, los comunistas tienen a la Comuna de París como un símbolo de que sus ideas se han llevado a la práctica. Bueno, y aquello fue un desastre, según he leído yo por ahí, según dice aquí en la novela. Ya os leeré un poco. Bueno, para si alguien no ha visto el vídeo anterior en que hablaba de la primera parte de la novela, brevemente y voy a contar un poco lo que pasa aquí. Después leo lo que pasa en el segundo y tercer capítulo. Bueno, la novela empieza en que el autor hace una introducción que critica un artículo del Código Penal de esa época. Bueno, otra cosa que se me ha olvidado deciros es que habla de más leyes en la novela, sobre todo al final. Y eran leyes que en realidad favorecían a los hombres, pero bueno, y también critican abogados, sinvergüenzas, que retuercen las leyes. Esta mujer, que era una sinvergüenza, la Blanca Liceli, retuerce las leyes a su favor y hace verdaderas atrocidades. Realmente el villano aquí es una mujer, es un bicho, una culebra malísima, la Blanca Liceli, que aquí es más mala todavía, ya va degenerando a más maldad, y es la villana de la obra, más que el conde de Nancy, aquel es malo pero se regenera. Bueno, pues la novela empieza, hago un resumen para si alguien no lo ha visto. El autor dice, hay una ley que si el marido o la mujer encuentran a su mujer o a su marido cometiendo adulterio dentro de la casa y lo matan, la ley no lo castiga. O sea, es una excusa absolutoria. Quedan absueltos, como por ejemplo con legítima defensa. O sea, que tienen legitimidad para matarlo y los tribunales no lo condenan. Entonces dice Xavier de Montesquieu, pero yo estoy en contra de esa ley, que lo que hace en realidad es permitir el asesinato, legalizar el asesinato. Y voy a poner un ejemplo. Y entonces cuenta esta historia, que es una historia real, en contra de esa ley. Pero ya digo que en el segundo y en el tercer capítulo son más cosas. Entonces, en la primera parte, esto es un resumen de lo que ya dije en el otro vídeo, pues cuenta la historia de un hombre, que no cuento por qué azares, pues se casa con una mujer y al mismo tiempo había estado liado con otra y a la otra la abandona. Entonces su mujer pues lo quiere y es muy inocente, pero él se aburre. Entonces la otra, que se encuentra de nuevo con él, quiere vengarse de él. Entonces pues
le hace a él pensar, se mete en la casa, en fin, hace muchos disparates, le hace pensar que su mujer lo está engañando. Ella prepara las pruebas que en realidad son falsas, la mujer no lo está engañando, aunque tendría motivos, porque él mete a la querida en la casa, y entonces el hombre, engañado por la mujer, Blanca Liceli, la otra, su querida, pues mata a su mujer y al amante de ella, creyéndose que son culpables, pero en realidad no lo son. Ella ha sido la instigadora del crimen, Blanca, ¿no? Y los mata. Y el tribunal lo absuelve pues, en base a esa ley que está criticando Xavier de Montepín. Ya a los 3 meses se casa con su amante, con Blanca Liceli. Bueno, aquí también se ve la maldad. Muchas veces, esto me recordaba un vídeo que hice de un crimen de un escritor español, no me acuerdo ahora mismo, Picón, ¿no? Que una mujer era tan sumamente mala que a una que está enferma le dice cosas para ponerla nerviosa y la mata, ¿no? O sea, un crimen moral. Aquí hay crímenes morales. Esta mujer era un demonio, al principio no, Blanca Liceli, pero después su deseo de venganza la llevan pues, a cometer crímenes, a matar gente, pero así con disgusto, de una manera, era un demonio, ¿no? Y bueno, entonces pues ahí va la cosa. No sé si contarlo porque el vídeo llevo ya 11 minutos, bueno. El caso es que esta mujer es tan mala, ha conseguido que su marido mate a, bueno, cuando era su amante, que mate a su mujer anterior para casarse con ella. Encima se quiere seguir vengando de él, o sea, tiene una sed de venganza tremenda, porque el otro cuando le había dicho a ella que se iba a casar con ella y estaba tan ilusionada, entonces se había casado con otra. Entonces ese odio, y aparte ella estaba resentida con la vida por otros desaires, ¿no? Entonces ella vive por un odio tremendo al marido, ¿no? Entonces, pues, al marido lo está hostigando, lo está martirizando. La sociedad la rechaza, entonces siente odio también por la sociedad. Entonces se lía con un príncipe, bueno, que pasaba por príncipe, pero en realidad era un sinvergüenza, y se fuga con el príncipe. Entonces el marido va persiguiéndola para matar al príncipe. A ella no la quería matar porque estaba loca, bueno, pero era un enamoramiento sensual, pasional, no un enamoramiento del alma, ¿no? Que a él lo tenía loco. Y entonces pues los va persiguiendo y los encuentra y se bate en duelo con el príncipe, que no era un príncipe, era un canalla. Y ella, mátalo, le decía a su amante, mátalo, mátalo, lo odio y a ti te quiero. Bueno, y entonces le dan una estocada al conde de Nancy y, y lo dejan abandonado para que se muera, ¿no? Y se van. Pero al lado hay una casa y lo recogen, al conde de Nancy. Y lo recogen y lo cuida una chica joven, Alicia, ¿no? Entonces, pues está a punto de morirse, se salva de milagro porque esa familia lo cuida. Y en esa convalecencia se enamora de Alicia, ¿no? Entonces se enamora de verdad y ella también se enamora de él. Pero claro, él es un hombre casado y no se puede casar. Y entonces comprende que esa mujer es pura como su primera mujer, inocente, y que con un hombre casado no se va a liar. Entonces dice que está viudo, le dice que está viudo. Y a la familia también, los padres eran padres adoptivos, ella era sobrina. Y entonces, pues nada, dice que se va a casar con ella. O sea, va a cometer un delito de bigamia, porque casarse 2 veces, eso está penalizado en nuestros tiempos también, ¿no? Si estás casado no te puedes casar de nuevo. Entonces, pues trae un certificado de su primera mujer, como que está viudo, dice, como aquí no saben que me he casado con otra, pues se iba a casar, está todo preparado para casarse. La chica felicísima, enamoradísima, los padres también, pero de repente, le dice el padre de ella, bueno, que era tío en realidad, dice, va a venir uno de París, te va a venir uno de París de testigo a tu boda, y dice, se llama no sé qué. Entonces resulta que ese que iba a venir de París era el mismo que le había buscado a su primera mujer, uno de sus acreedores, el tapicero que le había buscado a su primera mujer, y dice, madre mía, estoy perdido, ¿ahora qué? Y dice, bueno, me voy a suicidarse. Quiere suicidarse porque está tan perdido. Pero después piensa, dice, pues en vez de eso, de suicidarme, yo quiero a Alicia, la quiero. Y
y no puedo vivir sin ella, estaba enamorado de verdad. Entonces le dice que vaya por la noche a su habitación, que quiere ir por la noche a su habitación, y entonces pues tiene relaciones con ella. Y ella, claro, pues inocente, con 17 años, venga, pues te vienes conmigo, nos fugamos los dos y ya nos casaremos. Entonces la lleva, se fugan, se van. Y bueno, y él comete una acción, claro, vil, con aquella joven que se la lleva. Los tíos se quedan, los pobres, muy mal, se quedan muy mal. Y ellos pues se fuga, pero él se vuelve al camino recto. Quiere a Alicia, quiere casarse con ella, viven apartados de la sociedad, ya ni se dedica al juego, ni a las juergas, ni nada, viven apartados y vive feliz con ella, ¿no? Ella, bueno, está sufriendo, debe que ha dejado a sus padres, pero lo quiere también, o sea, el amor lo redime a él, es un amor verdadero, ¿no? Entonces ahí está la historia por ese lado. Pero luego entonces empieza a contar qué pasa con Blanca Liceli, o sea, la que era la mujer de él, y el príncipe. Bueno, aquel era un sinvergüenza, ella estaba esperando que se casara con él, vende todos sus bienes, se va con él, lleva las joyas, lleva el dinero, y él por las noches se iba de juerga a jugar, ¿no? Era un ladrón en realidad, y se va a jugar, ¿no? Entonces ella sospecha porque lo ve que viene tarde y por el olor, por el olfato, dice, este está liado con otra. Bueno, y entonces se va persiguiendo y lo encuentra que estaba con una y ahí se arma la de Dios, ella se desmaya y el príncipe lo que hace cuando ella está desmayada, en vez de buscar un médico, coge las joyas, coge el dinero y se fuga. Y ella se queda... Ay, bueno, esto se va a hacer muy largo y no sé si seguir leyendo o no. Bueno, la cuestión es que esa mujer va degradándose, se queda sin dinero, es otro desengaño más que sufre, de los que ya había sufrido, ¿no? Y se vuelve más mala, termina prostituyéndose, incluso iba a ser espía de los prusianos. Y bueno, y así está la cosa. Entonces en París empieza la Comuna de París. Y bueno, termina, en la guerra franco-prusiana, el conde de Nancy se tiene que ir a la guerra, lo hieren, luego Alicia lo cuida y luego se ven en los acontecimientos de la Comuna de París, ¿no? Que se ponían barricadas en la calle y un desastre. Bueno, voy a leer un poco aquí de lo que dice describiendo esos sucesos de la Comuna de París y de la guerra. Y ya sabéis, él estaba con Alicia, que era el amor de su vida, el conde de Nancy, y la otra pues estaba todavía por Alemania. Vamos a ver. Algunas semanas después comenzaron los sucesos siniestros preparados por la Prusia a largo tiempo antes en la sombra. Estos sucesos son objeto de la historia y bien quisiéramos no tocarlos, pero nos es preciso decir algunas palabras, puesto que deben ejercer una influencia directa en los hechos que nos restan por referir. El rey Guillermo acababa de ultrajar a la Francia en la persona del conde Benedetti. El duque de Gramont subió a la tribuna del cuerpo legislativo y la declaración de guerra estalló como un rayo. Al conocerse esta nueva inesperada, la Francia sintió un estremecimiento de angustia y de terror. No, ciertamente, la Francia, orgullosa de su poderío militar, la Francia, vencedora en Solferino, Sebastopol y en Magenta, y siempre generosa en sus victorias, no podía, sin ultrajarse a sí propia, admitir la posibilidad de una derrota. Bueno, esto es cuando empezó la guerra franco-prusiana, y explica por qué fue la guerra. ¿Cómo suponer que las 3/4 partes de nuestro ejército no existía más que nominalmente? Que nuestros arsenales estaban vacíos, que Napoleón III, autor de obras importantes en la artillería, no tenía un cañón capaz de sostener la lucha contra los formidables cañones de los prusianos. ¿Cómo admitir, en suma, que el emperador, después de haber hecho grandes cosas, después de haber dado a la primera nación del mundo 10 y 8 años de una inmensa prosperidad, sería ciego o engañado de pronto hasta el punto de declarar la guerra con 300.000 hombres difícilmente movilizables contra 1.200.000 soldados alemanes?
Por eso gritaban ¡a Berlín! Y por eso decían de nuestro regimiento, no van a la guerra, van a la victoria. O sea, fueron, pues como ahora atrás, Napoleón III en la guerra franco-prusiana, pues por nada, aquí lo está explicando, de que le pincharon un poco y pues vamos, y vamos a ganar, pero no, pues fue un desastre total. Ay, la ilusión fue de corta duración. La terrible realidad apareció con la noticia del desastre de Wissembourg. Y después de Wissembourg, después de Reiche-Sophon. Combate heroico de 1 contra 10, en que la gloria entera fue de los vencidos, verdaderos héroes derrotados por las masas prusianas. Después se dan 80.000 soldados encerrados en un círculo de colinas cuyas crestas coronaba la artillería alemana, haciendo imposible toda defensa. Un ejército cogido como si fuera un lazo. Mahomet herido y el emperador prisionero. O sea, a Napoleón III lo hicieron prisionero. ¿No es verdad que esto parece increíble? Pues esto no es nada comparado con el acto infame y monstruoso que al día siguiente, 4 de septiembre, debía conducir a la Francia abatida al abismo abierto delante de ella. Sí, al día siguiente de una derrota aparecieron unos hombres que se decían franceses, hombres que ambicionando los poderes de los cuales iban a hacer el uso que se sabe, decretaron el destronamiento de la familia imperial, la disolución de los cuerpos legislativos, proclamaron la república y se proclamaron ellos mismos gobierno de la defensa nacional. La historia, la implacable historia, consignará los nombres de esos hombres. Los sucesos se sucedieron con rapidez. El ejército del príncipe Federico Carlos acampaba dentro de los muros de Metz, el último baluarte de la Francia. Ya las lanzas blancas y negras de los ulanos aparecían en los caminos próximos a París. El círculo de hierro que había de aislar la gran ciudad del resto del país se estrechaba rápidamente y no debían tardar en unirse sus dos extremidades. El 17 de septiembre el sitio de la capital era completo. Paul de Nancy no podía vivir durante el sitio en la villa del Bosque de Boulogne, y aun cuando él hubiese querido permanecer en ella, los ingenieros militares no lo hubieran permitido. Y alquiló una casa en otro sitio. O sea, está hablando aquí de la guerra. Y bueno, ahora voy a seguir leyendo. Ahí ha explicado por qué fue la guerra franco-prusiana, y aquí va a hablar de la Comuna de París. La gran lucha de los soldados de orden contra los bandidos de la Revolución parecía llegar a su término. Durante la noche del domingo al lunes del 22 de mayo de 1871, la artillería de Versalles había abierto una brecha en el baluarte 64 y los federales, asustados y diezmados por la lluvia de proyectiles que caían sobre ellos, habían abandonado el baluarte. El señor Ducatel, sobrestante de Caminos y Canales, a quien el periódico en que yo tengo el honor de escribir, El Fígaro, fue el primero en hacerle justicia. Fue en aquel momento el verdadero salvador de París. Con un admirable valor expuso su vida para llegar a la avanzada bajo la lluvia de plomo, con una bandera blanca en la mano, a fin de anunciar a nuestra avanzada lo que sucedía. Las 3 de la mañana sonaron. Una hora más tarde, el general Douay franqueaba la brecha con algunas secciones de ingenieros, artillería, infantería, y tras él un desfile lento y continuo se organizó. Pronto los generales Lamiroz y Clinchamp siguieron al general Douay. Antes del alba, las tropas regulares ocupaban todos los baluartes, desde el Puy du Jour hasta Le Vallois, y la bandera tricolor. La bandera tricolor en la bandera francesa. Sustituía en todos los mástiles el harapo ensangrentado de los federales. O sea, los federales eran los de la Comuna, flotando en el Trocadero y sobre el arco de triunfo de la Estrella. Hasta aquel día y hasta aquella hora, la Comuna, el Comité Central y el Comité de Salud Pública habían negado constantemente, contra toda evidencia, los triunfos del ejército de Versalles. Ante aquellas banderas, ondeando bajo el azul cielo con sus 3 colores llamativos, no había medio de mentir. En la mañana del 22, el Comité de Salud Pública, por la primera vez, dio un grito de alarma e hizo fijar sobre los muros de París esta curiosa proclama, suscrita por todos los ciudadanos: Arnaud, Villeray, Edes, Gambona. La proclama decía:
Que todos los ciudadanos se armen, a las barricadas, el enemigo se encuentra en nuestras murallas, nada de vacilación, a la lucha por la república, la comuna y la libertad, a las armas. Las tropas de Versalles, que estos son los que estaban contra ellos, las tropas de Versalles, que eran los defensores legítimos de Francia, ya se habían apoderado de la orilla derecha del Sena hasta la plaza de la Concordia. En la orilla izquierda ya el general Cissey apoyaba un ala de su columna en los Inválidos y la otra en la estación de Montparnasse, pero nada había concluido. Los federales, dueños de las Tullerías, disparaban sobre los campos elíseos, y las baterías de la calle Rennes disparaban en cambio sobre el Faubourg Saint-Germain. Las tropas regulares ocupaban una parte de las calles laterales, esperando que fuese posible apoderarse de las grandes vías de comunicación. Los insurrectos se fortificaron en los barrios que aún les quedaban. Se hallaba obstruida la calle de Bath, de trecho en trecho por las barricadas. Paul y Alicia oían distintivamente los aullidos y las blasfemias de los miserables reunidos en el ángulo de la calle de Lille. Transcurrió una noche, un día entero, y aún descendió de nuevo la noche sobre la ciudad ensangrentada. De repente, a la altura de la plaza de la Concordia, los malecones fueron invadidos por una humareda pesada, fétida, unas veces elevándose hacia el cielo y otras arrastrándose por el suelo. Grandes llamaradas negras, parecidas a una bandada de cuervos, precedía a aquel humo que el viento llevaba hacia la barrera de la Estrella. Por la orilla izquierda del Sena se vio flotar un humo rojizo. Bien pronto en la orilla derecha un humo parecido se elevó. Después, por ambos lados del río, apareció una gran claridad, semejante al círculo de un inmenso ramillete de fuegos artificiales. El cielo se tornó purpúreo, después blanco, pero de un blanco ofensivo a la vista, como el de los hornos en que se liquidan los metales bajo el color de los fuegos concentrados. El Ministerio de Hacienda ardía por el ala derecha, el Tribunal de Cuentas se quemaba por la izquierda, o sea, es que los insurrectos estos de la Comuna casi le pegaron fuego a París. Algunas horas después, hacia la medianoche, le iba a tocar su turno a las Tullerías. Bueno, ya aquí cuenta, porque empiezo a contarlo, ya llevo media hora casi, ¿no? Resulta que el que estaba como coronel en la Comuna era el príncipe, el ladrón que se había fugado con la Blanca Liceli y le había robado y le había dejado desmayado. Ese era el que estaba al frente de la Comuna, los más sinvergüenzas. Bueno, en la obra de Zola también. Es que siempre los más sinvergüenzas, los más criminales, pues se meten al partido que conviene, da igual el color que sea. Eso hay personas que no lo entienden, pero es así. Y bueno, ya termino aquí. Ya veis qué interesantísimo. No cuento más por si alguien quiere leerlo, pero es una historia fascinante. A mí me ha encantado. Se aprende de historia, te hace pensar, te entretiene. ¿Qué más quieres? No se puede pedir más. Yo no sé cómo este autor no es famoso todavía hoy día y no se publican sus novelas, porque de verdad que merece la pena. Y muchas son historias reales. Bueno, amiguitos, ya me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Venga, saludos.